Que vamos a comenzar hoy un nuevo curso de 2015-2016 de la Escuela Social de Tudela y La Ribera. Entonces me gustaría leer un texto que escribió Guillermo Mújica sobre la orientación de este curso, que está en el programa de mano, que es breve, pero creo que es significativo de cómo va a ser este año. El sentido y la orientación del curso, comenta Guillermo, dice: somos cada vez más las personas que tenemos la sensación de que durante las últimas décadas, en algún momento y punto del camino, la sociedad occidental se ha extraviado, al menos esa sociedad que anhelábamos y que creímos reserva de racionalidad, valores humanos y democracia. Damos por supuesto que Europa es ya solo un fragmento importante, pero fragmento al fin, de un mundo crecientemente global, plural y complejo. Hoy nos hallamos ante una sociedad mundial totalmente nueva, portadora de múltiples genes, abrupta, explosiva y escandalosamente desigual. Al tiempo que la Europa ideal y los valores occidentales se van pareciendo cada vez más a un viejo edificio decrépito y peligrosamente agrietado, vivimos tiempos en los que al parecer todo es post. Si este prefijo también incluye a la democracia y a los valores que la sustentan, ¿qué es lo que queda? El presente curso pretende abordar una interpelación crítica al mundo globalizado, a esa realidad cotidiana que nos rodea y que condiciona desde nuestra educación hasta nuestra salud, por la vía de los alimentos y los fármacos. Entonces, el eje, la línea que va a dirigir todo el curso de este año se denomina Nuevos desafíos en un mundo globalizado. Y las ponencias tratarán sobre lo siguiente. Va a haber 8 ponencias: el trabajo digno, el drama migratorio, laicidad y religión, la privacidad en Internet, el mercado de los alimentos, la ética en la farmaindustria, y acabaremos con una charla sobre educación. Y hoy comenzamos la primera charla, que se llama Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, es TTIP en inglés. Imparten la ponencia Josu Osta y Rubén Ciriza, profesores y miembros de ATAC. Se me olvidaba que para cuando acaben la ponencia, de aquí a una hora o así, que el que tenga alguna pregunta que hacer, mejor hacer las preguntas al principio, en 5 minutos así, y luego que respondan todas para no alargar el tiempo. Hola, buenas tardes. Soy Raúl Ciriza, de ATAC. Yo soy igual, lo conocéis más gente porque es vecino de Tudela. Queríamos dar las gracias primero a la Fundación por permitirnos acudir a la Escuela Social de Tudela. Una de las cosas que intentamos en ATAC Navarra es superar el pamplonacentrismo que hay en Navarra, que me imagino que quienes sois de Tudela os dais más cuenta que nunca. Entonces nos viene muy bien que nos llamen desde Tudela y que nos abran las puertas de sitios emblemáticos como este, ¿no? Porque nos gusta hacer el esfuerzo de venir. Yo personalmente quería dar las gracias a Ana Campillo y que a través de su tío Alberto contactó con nosotros y gracias a eso estamos aquí. Hablar del TTIP, aunque mucha gente piense del Acuerdo Transatlántico de Comercio y Inversión, aunque mucha gente piense que vamos a hablar de economía y por eso lo tratamos ATAC, realmente no es hablar de economía. Hablar del TTIP es hablar de democracia. Cuando nos intentan vender el tratado, siempre nos dicen que va a ser muy bueno para la economía, y lo insisten. La realidad es que estamos hablando de democracia. Luchar contra el TTIP, que es lo que hacemos en ATAC y lo que hacen numerosos colectivos, es una forma de defender nuestra democracia, nuestra soberanía, nuestra capacidad para marcar nuestro destino como seres humanos. Si no lo frenamos, nuestro destino estará supeditado a los beneficios empresariales, que es lo que realmente pretende el TTIP.
Intermon Oxfam, la ONG Intermon Oxfam, en su informe titulado Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica, un informe que sacaron en enero de 2014, nos dio unas cifras que asustan bastante. Hablaba de cómo las desigualdades se habían multiplicado en los últimos años y una de las cifras era que las 85 mayores fortunas del planeta, 85 personas con sus fortunas, poseían la misma riqueza que los 3.570 millones de personas más pobres del mundo. O sea, la mitad de la población pobre tiene la misma riqueza total que 85 fortunas. Una, 85. Además, y este dato ya se ha quedado desfasado, decía que el 1% de la población rica atesoraba el 50% de la riqueza mundial. Esto quiere decir que el otro 50% lo tiene el 99% de la población restante. Quiere decir que la mitad de la riqueza, y últimamente los últimos informes dicen que ya se ha superado, y que ya hay un 1% de la población mundial que supera el 50% de la riqueza mundial. Una conclusión de este informe de Intermon Oxfam decía que eliminar la regulación, eliminar las regulaciones, las normas, las leyes estatales o comunitarias contribuía al incremento de estas desigualdades. Justo la semana pasada un compañero del Consejo Científico de ATAC, Eduardo Garzón, escribió un breve artículo en el que hablaba de cómo había evolucionado las desigualdades en España durante la crisis. Y bueno, entre sacado dos datos, tengo el artículo entero por aquí, 471 familias españolas tienen un patrimonio superior a 30 millones de euros. Un patrimonio declarado, superior a 30 millones de euros. 471 familias. El dato puede ser más o menos grande, pero si os digo que es el doble del número de familias que decían que tenían 30 millones de euros en 2007, nos podemos dar cuenta cómo a lo largo de la crisis se ha duplicado el número de familias que tienen más de 30 millones de euros. A la vez que todas las familias españolas han ido perdiendo poder adquisitivo, que la gran mayoría de familias españolas han ido empobreciéndose, se ha duplicado el número de familias que declaran patrimonios superiores a 30 millones de euros. Otro dato que he entresacado es que en 2014 los consejeros de los grupos del IBEX 35, de las 35 mayores empresas españolas, ganaron, los consejeros, los directivos, los grandes directivos, ganaron 612 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto general de Navarra ronda los 3.000 millones de euros. O sea, el 20% del presupuesto general de Navarra destinado a pagar a grandes directivos de 35 empresas. Los datos son bastante brutales. Y la pregunta es, ¿por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de desigualdad tan extrema? Y tiene una razón histórica, y son las políticas que se han venido haciendo en los últimos 40 años. Las políticas que se denominan políticas neoliberales y que tenían tres ejes fundamentales de acción. Uno, lo que buscaba perseguía la libre circulación de capitales, que el dinero circulase libremente por el mundo, que alguien rico pueda comprar en un sitio, pueda vender en otro sitio, pueda mover el dinero como quiera, sin tener restricciones. Esta primera meta que tenían ya la han conseguido, ya hace tiempo que consiguieron, y que los capitales fluyen libremente por el mundo. Esta primera, por supuesto, lo que ha dado lugar es al auge del sector financiero que ha producido esta crisis de la que hablábamos actualmente, la crisis que empezó en 2007, entre otras muchas cosas. Otra de las políticas neoliberales que empezaron en los años 70 consistía en tratar de reducir el papel de los estados como reguladores de la economía, en favor del libre comercio. ¿Cómo hicieron esta reducción del papel de los estados? Por un lado, privatizando empresas públicas rentables, aquellas empresas públicas que daban dinero al Estado, se privatizaron y pasaron a manos privadas. Hoy son de esas empresas del IBEX 35 que pagan a sus consejeros las aberrantes cifras que os acabo de comentar. Y por otro lado, reducción de impuestos a las grandes empresas. Hoy día estas empresas del IBEX 35 tienen todas, 32 de las 35 tienen sedes en paraísos fiscales, y además lo que tributan aquí, según lo declarado aquí, no según lo que tributan en los paraísos fiscales, pagan una media del 6%. Si alguien de aquí tiene un pequeño comercio, podrá explicar al resto de la audiencia cómo paga un 30% religioso de su beneficio. Y en cambio las grandes empresas, las grandes multinacionales, pagan una media del 6%. Estas políticas han estado impulsadas por una serie de grupos, de presión, que podemos dividirlos en cuatro.
Por un lado, una serie de economistas neoliberales, con el afamado Milton Friedman a la cabeza, que son los que preconizaron estas tres líneas de actuación que os acabo de comentar. Por otro lado, las grandes multinacionales y sus grupos de presión, evidentemente, porque son las grandes beneficiadas de todas estas políticas. Además, los grupos políticos del centro y la derecha han estado apoyando estas políticas. Es más, han asumido todo el discurso neoliberal, lo han asumido desde la cero crítica. No se critica nada, es como un auto de fe. Y por último, la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia, en los momentos en que ha conseguido arrebatar el poder a la derecha, no ha conseguido articular un discurso propio y que se enfrentase a esas políticas que aumentan las desigualdades. Sí ha habido momentos en que ha conseguido hacerlo y ha sido en los momentos en los que ha habido una presión popular muy fuerte. La socialdemocracia tiene una diferencia con las políticas de los grupos de centro y de derecha, y es que la presión popular les frena. Y la socialdemocracia, cuando tiene presión popular, sí que consigue romper la barrera de la política única. Bien, en esta introducción que os hago, llegamos al TTIP. Y el TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio y de Inversión, su objetivo final es apuntalar estas políticas que os he comentado. Apuntalar las políticas neoliberales y convertirlas en la única alternativa posible. La información oficial que nos dan, evidentemente, es otra. Su información oficial es que el TTIP va a unificar los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea. Me imagino que un poco de esto ya sabemos. Las cifras macroeconómicas son brutales. El 60% del Producto Interior Bruto Mundial estará comprendido en el área del acuerdo entre Europa y Estados Unidos. Un tercio del comercio de los bienes y servicios mundiales va a estar comprendido en los términos del acuerdo también, y abarca a 800 millones de consumidores y consumidoras. Son unas cifras brutales que nos las presentan como unas cifras de lo positivo que es el acuerdo, y no paran de decir estas cifras, no paran de decir las que son ciertas, pero realmente son cifras que despistan, y son cifras que no nos cuentan el verdadero origen del tratado. El origen del tratado es que previo a las negociaciones, en junio de 2013 es el pistoletazo de salida de las negociaciones oficiales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Previo a eso, hicieron 560 reuniones con organizaciones interesadas en el tratado. De esas 560 reuniones, el 4%, 26 de 560, se hicieron con representantes de la sociedad civil. El 92%, 520, se hicieron con grandes empresas y lobbies. Lobbies son los grupos de presión empresariales. 520 con grupos de presión, 26 con representantes de la sociedad civil. Esto deja muy a las claras quién ha dictado los términos del acuerdo y quién es el máximo interesado en que este acuerdo salga adelante. Las reuniones post rebajan un poco esta cifra, no es el 92% ya el que se están reuniendo con las grandes multinacionales, pero todavía 3 de cada 4 reuniones que se hacen con agentes externos a los negociadores se hacen con grandes multinacionales. En septiembre de 2013 la Comisión Europea publicó un elogioso dossier, ¿no? Era un dossier diciendo lo grande que es el acuerdo, lo importante es que vamos a ser, lo bueno que es un mercado liberalizado, y empezaba con una foto de los presidentes Barroso, Obama y Van Rompuy, los 3 presidentes entonces importantes en la Unión Europea y en Estados Unidos, y entrecomillaban una frase como atribuida a los 3, ¿no? Decían: la reducción de las barreras reglamentarias al comercio será una de las contribuciones más importantes que el TTIP hará a las economías europea y estadounidense. La reducción de las barreras reglamentarias al comercio. Y aquí es donde hay que empezar a escarbar, porque la realidad es que son cifras muy grandes, que hay muchos consumidores, muchas consumidoras, que hay mucho PIB implicado en el acuerdo, pero ¿de qué se trata este acuerdo? De reducir las barreras al comercio. ¿Y qué tipos de barreras hay al comercio? Ahora mismo, entre la Unión Europea y Estados Unidos hay 2 tipos. Unas son las barreras arancelarias, los aranceles, las aduanas, lo que se pone para proteger la industria local de la entrada de competencia externa, ¿no? Las clásicas aduanas de toda la vida, que ya de por sí son muy bajos entre la Unión Europea y Estados Unidos. No superan de media el 4%, salvo sectores concretos. El sector tabaquero, por ejemplo, sí que pone unos impuestos muy altos, pero es para proteger la salud de la ciudadanía europea respecto a los importadores de tabaco americanos. Bueno, hay algunos sectores, pero en general la media es inferior al 4%, o sea que no son unos aranceles muy altos. Pero está la otra pata,
la otra pata de las barreras al comercio, lo que denominan barreras al comercio, que son las regulaciones, las leyes que tenemos ahora mismo, que lo que buscan es proteger nuestra salud, proteger nuestros derechos laborales, proteger el medio ambiente de las comunidades. ¿Qué sectores puede afectar el TTIP? Pues aquí he marcado unos pocos, pero lo hace a muchos, ¿eh? Protección de la salud, por ejemplo, estándares de calidad alimentaria, normativas medioambientales. Las normativas medioambientales que tenemos en la Unión Europea impiden el comercio libre, evidentemente, o impiden la inversión. Por ejemplo, hoy salía, o ayer, una noticia de la mina de Cilveti. No sé si habéis visto que la justicia ha impedido que se abra una nueva mina de magnesitas en Navarra, en Cilveti. ¿Por qué? Porque es un bosque protegido. ¿Y por qué no puede ir? Pues en este acuerdo, esa norma de la justicia que nos protege el medio ambiente, esa norma es una barrera al comercio y es una barrera a la inversión, porque evidentemente la empresa no tiene la libertad de poner la mina en Cilveti. Pero es que, ¿qué queremos? ¿Que la mina esté en Cilveti o queremos proteger nuestros bosques? Y ahí es donde entramos, donde entra la democracia y donde entra la justicia local, ¿no? Bueno, hay muchos más otros sectores, por ejemplo, muy importante los derechos laborales, la defensa del empleo. Los sindicatos están muy preocupados con el TTIP, y los servicios públicos. Bien, ¿de qué estamos hablando? El TTIP es un acuerdo de rango europeo. Esto quiere decir que es superior a todas las legislaciones estatales, autonómicas y municipales. Esto quiere decir que cuando el TTIP se firme, lo que el TTIP dicte está por encima de lo que el Ayuntamiento de Tudela pueda tomar en decisión sobre cualquier asunto que le competa. Y si lo que estamos tendiendo es a quitar barreras a la inversión y al comercio, el Ayuntamiento de Tudela verá supeditadas sus políticas a las políticas que dicte la Unión Europea, que estarán marcadas por un tratado marcado por las multinacionales. Además, este acuerdo está promovido por los mismos agentes que han promovido las políticas neoliberales que os comentaba antes, que han llevado al mundo a estos índices de desigualdad tan brutales, que 85 familias tengan la misma riqueza que los 3.570 millones de personas más pobres del planeta. Y además, el TTIP es solo uno de los acuerdos, pero hay un montón de acuerdos que están firmando a la vez. El CETA está ya firmado, falta solamente la ratificación. El TPP también está firmado. El TISA, que venía por los servicios públicos, también está en negociaciones con 50 países. Hay una avalancha ahora mismo de acuerdos bilaterales y de acuerdos multilaterales que lo que pretenden en última instancia es consolidar estas políticas neoliberales de protección al inversor, de protección a la gran empresa en contra de los derechos fundamentales de las personas. Como no sé qué os esperabais de esta charla, os voy a contar, porque el otro día me llamaron al Parlamento para dar una charla sobre el TTIP y la secretaria de la presidenta, la secretaria de Aymar Nares, me dijo, intentarás ser ecuánime. Y yo le dije, no puedo ser ecuánime con el TTIP. Y me acordé de una frase de Susan George, que es presidenta de honor de ATTAC Francia, que dice, quien espere, os leo literal porque me encanta, dice, quien espere de esta introducción un punto de vista neutral, más vale que deje de leer en este mismo instante. A mi entender, pedir una valoración equitativa del TTIP es como intentar mantener una discusión objetiva sobre los pros y los contras del cáncer o de la guerra nuclear. Al mismo nivel, lo sitúa Susan George. Bien, ahora bien, voy a intentar ser ecuánime. ¿Voces a favor? ¿Hay voces a favor? Sí hay voces a favor del TTIP. ¿De dónde vienen? De los agentes que las están impulsando. La Fundación Bertelsmann es la primera que hizo un informe sobre el TTIP en junio de 2013, simultáneamente al inicio de las negociaciones, y el informe se titulaba ¿Quién gana con el TTIP? Y hablaba de que el PIB de Estados Unidos y la Unión Europea crecería un 0,5% en 10 años merced al tratado, el PIB. Y además habla de que se crearían 2 millones de empleos en ambos lados del Atlántico, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Estas cifras, como veis, son genéricas y tienen una tara fundamental, y es que no tienen en cuenta las cláusulas de lo que se está negociando. ¿Por qué? Porque no se había empezado a negociar todavía. En junio se empezaba a negociar y ya teníamos este informe de la Fundación Bertelsmann. Además, bueno, en 1994, cuando en México, Estados Unidos y Canadá firmaron el primer tratado que se conoce de estas características, que es el NAFTA,
También hubo muchos informes que llegaron a hablar incluso de 20 millones de puestos de trabajo que se crearían merced a aquel tratado que entró en vigor en el 94. La realidad es que en México, en Estados Unidos y en Canadá, en 10 años apenas se notó una subida del PIB debido a ese tratado, mientras los salarios cayeron un 2,6% en 10 años. O sea, 10 años después, México, Estados Unidos y Canadá, los trabajadores cobraban un 2,6% menos, y en cambio los beneficios de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, se habían multiplicado. Bien, otras voces a favor inciden en el mismo tipo de discurso. Joan Rosell, el presidente de la COE, por ejemplo, de la patronal, habla de enormes posibilidades, va a suponer un impacto positivo en la producción y en el empleo. Miguel Arias Cañete, eurodiputado del Partido Popular, escribió un artículo en diciembre de 2014. Quienes negocian este tratado empezaron en junio de 2013 y en año y medio lo querían tener cerrado y firmado. Y querían que en diciembre de 2014 estuviera firmado. No pudieron hacerlo y entonces Miguel Arias Cañete, junto con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, escribieron un artículo conjunto para hablar de las bondades del TTIP como para convencer, ¿no?, un último impulso al tratado. Y resaltaba una serie de aspectos positivos del tratado, marcaba 4, además 4 eran 1, 2, 3 y 4, y son todos muy vagos, pero os voy a leer uno que me parece especialmente revelador. Dice que el tratado reducirá precios y ampliará la variedad de elección de los consumidores. Según afirman, esto lo dicen tal cual, el ahorro que supondrá para las empresas el tratado será repercutido por estas en los consumidores. Y por eso quieren que los consumidores queramos el TTIP, porque las empresas se van a ahorrar mucho dinero, con lo cual nos van a repercutir ese ahorro a los consumidores. Claro, como si no conociésemos los consejos de administración de las empresas, como si no supiésemos a dónde va primero la generación de riqueza, a dónde va segundo la generación de riqueza y a dónde va tercero, ¿no? A los consumidores y a los trabajadores nos llega cuando no les queda más remedio. Pero ellos afirman que son muy buenos y que nos van a repercutir la riqueza. Justo ahora se está negociando la 11ª ronda de negociación en Miami, del 19 al 23 de octubre. Empezó ayer. Y la Comisión Europea ha sacado otro informe, en la misma línea, potenciamos lo positivo que vuelva a haber, que pueda haber, minimizamos o hacemos desaparecer los riesgos, no va a haber riesgos, y sobre todo no damos datos, no explicamos en qué va a consistir. El documento está en inglés y se titula Hacia una política de comercio e inversión más responsable, y nos dicen en la misma dirección, prometen sostenibilidad, prometen desarrollo humano, pero luego lees los capítulos, capítulo a capítulo, no me lo he podido leer entero porque lo he recibido hoy, pero capítulo a capítulo solo resaltan los beneficios económicos. Esto va a ser bueno para el PIB, va a ser bueno para los negocios, va a ser bueno para el comercio, va a ser bueno para... Bien, y lo demás, todo lo demás no existe. Cuando querían cerrar este acuerdo, lo querían cerrar de forma discreta y rápida, como os he comentado, para diciembre de 2014 querían tenerlo cerrado, pero no les salió. No les salió, ¿por qué? Pues porque hubo una serie de grupos que se empezaron a interesar, sobre todo grupos ecologistas. Aquí estaba empezando a entrar aquello del fracking, supongo que os suena todo el tema de fracking, entonces empezaba a entrar, y en España sobre todo los grupos de fracking empezaron a decir que este tratado puede ser que no nos permita decir que no al fracking. Otras organizaciones altermonistas como la nuestra, como ATTAC, sobre todo en Francia y en Alemania, empezaron a moverse mucho, y los grupos de izquierda, tanto del Parlamento Europeo como de algunos Estados miembros, lo que preguntaban es ¿cómo va a afectar esto a los sectores no arancelarios, a las barreras no arancelarias? Entonces se levantó esa pregunta, ¿cómo va a afectar al medio ambiente, al empleo? La respuesta fue que los acuerdos son secretos, las negociaciones son secretas. O sea, nos dicen, va a ser muy bueno, va a aumentar mucho el comercio, fíjense de nosotros, que no hemos hecho nada malo en el pasado, que no tenemos nada que ver en este mundo tan desigual, y además, no preguntéis cómo. Vamos a eliminar las barreras regulatorias, pero no nos preguntéis. El tema ¿cuál es? Que no les está saliendo bien. Y no les está saliendo bien porque
las organizaciones nos hemos puesto las pilas, o se han puesto las pilas, sobre todo quienes más acceso tienen, por ejemplo los eurodiputados. Los eurodiputados, para que os hagáis una idea, el año pasado estuvieron Josu Juaristi de la izquierda europea, Josu Juaristi y Marina Albiol en Pamplona dando una charla, y nos contaron cómo tenían que hacer para acceder a los papeles que les dejaban ver del acuerdo. Eurodiputados elegidos democráticamente para representarnos. Se va a firmar un acuerdo a nivel europeo, una legislación que va a ser superior a todas las que podamos firmar posteriormente. Y resulta que a los diputados el relato que nos hizo Josu Juaristi era kafkiano. Pueden entrar en una sala, son registrados antes de entrar, les llaman salas de lectura, de una forma muy limpia. Les registran antes de entrar, no pueden meter ni teléfono móvil, ni grabadora, ni nada. Les dejan un bolígrafo que es el bolígrafo que les deja la Unión Europea. Uno concreto que les deja la Unión Europea y les dan los documentos que quieren. Seleccionan qué documentos leen. Tienen un tiempo determinado para leer, les echan, les registran al salir y pueden sacar sus notas. Esto es lo que permiten a los eurodiputados, a las personas que están velando o que son nuestros representantes públicos y que en última instancia tendrán que ratificar ese acuerdo. Bueno, pues esto funciona así. ¿Qué ha ocurrido? Que gracias a ellos han empezado a salir cosas, gracias a filtraciones han empezado a salir cosas porque se filtran. Queramos que no, cuando están negociando con las grandes multinacionales, en las grandes multinacionales hay empleados que lo pasan a otros, que lo pasan y llegan y filtran informaciones. En Estados Unidos están publicando mucho más de lo que se negocia que aquí, creo que porque están mucho más de acuerdo con lo que se negocia que aquí. Y además la presión popular ha llevado a que los negociadores tengan que relajar sus normas y tengan que hacer públicos algunos de sus acuerdos. Hoy mismo, cuando venía en el autobús, he visto la noticia, no sé si la has visto tú, en el diario.es ha salido de lo que van a hacer para permitir que más gente pueda acceder a los documentos. No sé si la habéis visto. En vez de una sala de lectura en Bruselas va a haber 28, una por cada capital, pero con la misma norma. O sea, tenemos que entrar prácticamente en pelotas, entrar allí, leer lo que nos dé tiempo, de lo que nos dejen, en el tiempo que podamos y salir corriendo. Eso son los eurodiputados. Nosotros, por supuesto, Marina Albiol, la eurodiputada, justo en su Facebook, lo he visto en el autobús viniendo, ha colgado, ha hecho foto del documento que le hacen firmar, con los riesgos que corre si revela algo de lo que ha leído en la sala de lectura. ¿Esto qué es, no? Bueno, pues esto es así, ¿no? ¿Con qué información contamos real? Real con no tanta, pero de filtraciones y de tal hay mucha. Si ponéis TTIP en internet, hay toneladas y toneladas de información, de documentos, de estudios y demás. Todo lo que va saliendo confirma las sospechas. Si el TTIP se firma, la norma fundamental sobre la que se regirán los pueblos de Europa y Estados Unidos serán los beneficios empresariales y estará supeditado a ella cualquier otra normativa. Por ejemplo, en la filtración sectorial, cosas que ya sabemos, otras que intuimos y otras que se deducen. Por ejemplo, en cuanto a seguridad alimentaria, ¿qué van a hacer? En cuanto a seguridad alimentaria, se trata de intentar conseguir una norma única tanto para Europa como para Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, Europa prohíbe 1.400 productos químicos de uso en la alimentación. Estados Unidos, 12. Si estamos tratando de eliminar las barreras al comercio y las barreras a la inversión, lo lógico es que eliminemos esas prohibiciones. En Estados Unidos no rige el principio de prudencia como rige en Europa, donde tienes que demostrar que el producto químico que utilizas no hace daño. En Estados Unidos lo empiezas a comercializar y lo que hay que demostrar es que sí hace daño. Con lo cual es la ciudadanía la que tiene que preocuparse de denunciar que un producto químico hace daño. ¿Cómo? Por los medios que tiene la ciudadanía después del daño hecho, evidentemente. Bien, más cosas. El fracking, que ya os he comentado, esa técnica de extracción de hidrocarburos brutal, perforaciones con sales bituminosas, no sé qué, bueno, una cosa de locos. Aquí Navarra se ha declarado territorio libre de fracking. Esa normativa no nos va a servir. ¿Por qué? Porque el TTIP nos va a decir, no, esto está impidiendo el comercio y la inversión. Y aquí nos regimos por la defensa del comercio y la inversión. En cuanto a energía, por ejemplo, el impulso a las renovables no parece muy fácil si lo que vamos a hacer va a ser quitar cuota de mercado, o sea, quitar comercio a las grandes empresas que generan con combustibles fósiles. Las liberalizaciones y privatizaciones de los servicios públicos se van a multiplicar según los datos que sabemos. Que vamos a conseguir que servicios que ahora se gestionan bajo criterios de utilidad pública pasen a gestionarse bajo criterios de beneficio empresarial.
que es lo que está ocurriendo, y supongo que todos habéis oído hablar de las cocinas del Hospital de Navarra, por ejemplo, ¿no? Como un dato pequeñito sobre una privatización pequeñita. La eliminación de las cláusulas sobre la procedencia de las empresas en contrataciones públicas. Esto es muy importante, y aquí en la Ribera nos afecta mucho el tema de las denominaciones de origen también. Toda la protección de la producción local va a ser eliminada, porque no permite la libre competencia. Tampoco el Ayuntamiento de Tudela podrá decidir para contratar a la empresa que pone los bancos en la Plaza Santana, no podrá decidir contratar a una empresa tudelana, a una empresa de la Ribera, o poner una cláusula de territorialidad, porque todo eso va en contra del TTIP, que es el libre comercio, y que una empresa de Wisconsin, una multinacional de bancos de Wisconsin, va a estar compitiendo contra la empresa de mi primo, que tiene Las Vegas. Y va a competir en igualdad de condiciones, y no vamos a permitir al Ayuntamiento de Tudela que favorezca a la industria local, por ejemplo. Más cosas que nos van a afectar, por ejemplo, en derechos laborales. En derechos laborales, España ha ratificado 133 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 133. Estados Unidos, 14. Y además Estados Unidos restringe el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. O sea, no es un derecho fundamental, está restringido en ocasiones. Bueno, hay las multinacionales farmacéuticas que pueden aumentar el tiempo de la patente, que pueden cargarse los medicamentos genéricos que son mucho más baratos, todo tendente a ampliar el negocio. Hay muchísimos los motivos de alarma, pero esto Josu es el que lo conoce mucho mejor y el que va a poder profundizar mejor. Yo tengo dos temas que me preocupan sobremanera en el TTIP, y son las fórmulas de blindaje. Porque el TTIP, ese acuerdo que a nivel europeo nos va a hacer una ley que nos va a poner un gorro y que no nos va a permitir que legislemos por abajo para cualquier fórmula de utilidad pública, siempre que vaya en contra de las inversiones y el comercio de las empresas, este acuerdo tiene dos fórmulas de blindaje que no solo hacen que el TTIP el día que se firme sea malo y los próximos años, no, que impiden que lo cambiemos. Nunca vamos a poder cambiar el sistema económico. Por eso os decía al principio lo de la consolidación de las políticas neoliberales, porque nos va a blindar, porque viene blindado. Los dos mecanismos son, uno, el Consejo de Cooperación Reguladora. Esto suena bonito, ¿verdad? Consejo de Cooperación Reguladora. Dices, ¿qué majos van a cooperar en regular? No. Los parlamentos, tanto los autonómicos como los estatales, van a tener la obligación de presentar todas sus propuestas de ley a este Consejo, que será un consejo que entrará en vigor cuando el TTIP se firme, y ese consejo decidirá si la norma que pretende aprobar cada institución está de acuerdo o no con los fundamentos del TTIP. O sea, protege o no los acuerdos de inversiones. Hay un profesor en la Universidad del País Vasco, que es profesor de Derecho, que tiene unos artículos sobre esto muy fundamentados, y que del Consejo de Cooperación Reguladora dice que gracias a él las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio. Ya ponen las leyes, deciden qué leyes se ponen y cómo. La convergencia regulatoria afecta además a todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y centrales, a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los actos delegados. Todo esto está en el Consejo de Cooperación Reguladora. Casi cada acción que tenga que tomar una institución elegida democráticamente va a tener que pasar por el TTIP no elegido democráticamente y además secreto, para ver si está o no está de acuerdo con el TTIP. Blindaje previo. No podemos cambiar las cosas. Pero por si acaso se les cuela algo, tienen el segundo instrumento de blindaje. Y el segundo instrumento de blindaje es el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado, que también suena muy bonito. Si hay una controversia entre inversor y Estado, tendremos que solucionarlo y ponemos un mecanismo. Somos súper majos. La realidad es que este mecanismo lo que hace es poner unos jueces independientes fuera de la legislación y fuera del control democrático. Unos jueces por el cual las empresas pueden denunciar a los Estados, no al revés. Las empresas, cuando vean que una norma vulnera sus derechos, tendrán un tribunal superior a la legislación europea, ajeno e independiente, que podrá juzgar si esa norma ha afectado o no ha afectado. Cuento 3 casos rapidísimos.
estos tribunales existen en muchos tratados. Es de locos que un país firme un tratado con un tribunal de estos, pero hay muchísimos firmados. Solo se entienden bajo una circunstancia, que no se lo han contado a la gente, porque si se lo cuentan a la gente, esto no sale. Y esos tribunales de arbitraje, Ecuador en 2012 tuvo que pagar 2.300 millones de dólares, el presupuesto de Navarra ya os he dicho 3.000 y poco, 2.300 millones de dólares tuvo que pagar a una compañía petrolera estadounidense, occidental. Esto está en una página web de Citizens, una organización norteamericana. 2.300 millones de dólares a Occidental. Occidental había incumplido un contrato con el país sudamericano. Como había incumplido, Ecuador decidió expulsarles. Y decidió expulsarles del país. Merced a su propia legislación, merced a la propia legislación ecuatoriana. Occidental denunció al tribunal de arbitraje de estos y Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares. Otra, Eslovaquia. Eslovaquia estaba en un proceso de privatización de la sanidad. Eslovaquia, ya conocéis, el país centroeuropeo. Estaba privatizando la sanidad. Hubo un cambio de gobierno y deciden paralizar este proceso de privatización de la sanidad. Bien, pues tuvo que pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea, 29 millones y medio de euros. 29 millones y medio de euros puede parecer una cantidad pequeña, pero equivale al presupuesto de sanidad de Eslovaquia, al total. O sea, tuvo que pagar el presupuesto de un año de sanidad a una empresa porque no le había permitido, porque democráticamente había decidido que los servicios públicos de sanidad iban a seguir siendo servicios públicos de sanidad. ¿Os fijáis cómo puede llegar este blindaje post-legislativo, cómo puede llegar a impedirnos la propia toma de decisiones? Uruguay está ahora mismo en un litigio con Philip Morris, con la empresa de tabacos estadounidense, por un tratado similar y por un tribunal similar. Está en un litigio donde la Philip Morris le está pidiendo 25 millones de euros al Uruguay. ¿Sabéis por qué? Porque Uruguay decidió poner las fotos que tenemos aquí en las cajetillas de tabaco. En las cajetillas de tabaco nosotros tenemos fotos de pulmones, de gente con los dientes mal, ¿no? Los fumadores sabemos de qué va eso, los hemos visto muchas veces. Pues Uruguay decidió ponerlas porque no estaban en sus cajetillas y como Philip Morris entiende que va a ganar menos dinero porque la gente de Uruguay va a dejar de fumar, denuncia a Uruguay, pero no merced a la legislación uruguaya, sino merced a un tribunal que está fuera. Y ahora mismo le está pidiendo 25 millones de dólares. No sabemos en qué acabará esto, pero ese caso está. ¿Creéis que Uruguay puede tomar decisiones democráticas con esa losa que tiene detrás? ¿Creéis que puede decidir, voy a proteger mi salud aunque vaya en contra de la empresa que vende tabaco? Y que me mata a los uruguayos, por cierto. Bien. Tengo un folleto aquí de 26 páginas que es un caso, otro caso, otro caso, otro caso, otro caso de denuncias de empresas a países, algunos casos cerrados, otros casos están todavía abiertos, están en litigio, acuerdos a los que han llegado los países. Y bueno, yo, si lo queréis, os lo paso, pero os recomiendo que no lo leáis justo antes de ir a la cama. Tened un tiempo para digerir, porque si no, no duermes, ¿vale? El Consejo de Cooperación Reguladora y el ISDS suponen un blindaje, pero no un blindaje a lo que hoy acuerde el TTIP, sino un blindaje a lo que pueda pasar de aquí en adelante. Si no vamos a poder legislar porque nos van a controlar lo que legislemos que esté de acuerdo con el tratado, con lo cual que proteja las inversiones y que proteja el comercio. Y si además conseguimos alguna norma que proteja los derechos básicos en contra de la inversión y del comercio, nos van a venir por detrás con el ISDS para frenárnosla. Nos eliminan la capacidad de cambiar las cosas. Ahora mismo estamos en un momento interesante. ¿Por qué? Porque la lucha de movimientos sociales, de partidos políticos, de organizaciones sindicales, los sindicatos están muy en marcha con esto, están consiguiendo dar a conocer los peligros de este tratado. Susan George, a la que ya mencionaba antes, habla del TTIP como un vampiro, como ese tratado que te quiere chupar la sangre, pero que si le echas luz, desaparece o muere. Si conseguimos echar luz sobre el TTIP y ver lo que realmente implica el TTIP y que la gente se entere de lo que realmente implica el TTIP, conseguiremos que muera. Y lo estamos peleando. El sábado pasado hubo 250.000 personas manifestándose en Berlín en contra del TTIP, en Alemania, en el centro del neoliberalismo europeo, 250.000 personas. Eso es un éxito de movilización. Además,
se acaban de presentar 3 millones, más de 3 millones, 3.200.000 y pico firmas en contra del TTIP a nivel europeo. Además, estamos empezando a conseguir, o se está empezando a conseguir ya, que los medios de comunicación de masas hablen sobre el tratado. De hecho, últimamente está habiendo un bombardeo de noticias sobre el tratado. Los que estamos en la coordinadora estatal contra el TTIP recibimos un montón de mails al día, con informes, con acuerdos, hoy mismo llegaba uno sobre las pymes, que me ha gustado muchísimo. Sobre las pymes, era un informe francés que decía cómo podía afectar a las pymes el TTIP, porque las voces a favor del TTIP hablan mucho de que será muy bueno para las pymes, porque gracias a esto podrán exportar. Las pymes francesas exportan el 0,2% de su producción. O sea, las pymes francesas, me imagino que las pymes, si alguien tiene aquí una pequeña y una mediana empresa, le da igual vender en Estados Unidos. Alguna habrá que pueda vender en Estados Unidos, pero ¿a cambio de qué? Sobre todo, a cambio de que todas las multinacionales de mi sector tengan una autopista para llegar hasta aquí y para ponerse a competir conmigo. ¿Tenemos capacidad de competir contra las grandes multinacionales desde una pequeña empresa local o tenemos que dotarnos de instrumentos para protegernos? Bueno, todo eso está en cuestión con el tratado. En Canadá se ha firmado el CETA. El Partido Popular Canadiense, que estaba muy a favor, han sido las elecciones este fin de semana y ha perdido. Ha perdido un montón de votos. Quienes estaban en contra de algunas cosas del CETA, y sobre todo se hacía mención de este mecanismo de solución de conflictos que os comentaba, del ISDS, de los juicios que pueden, ¿no?, las denuncias de las empresas contra los estados, quienes estaban en contra, tampoco os creáis que eran ahí los que estaban en contra de todo el tratado, solo los que estaban en contra de eso han ganado las elecciones. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Por qué el momento es interesante? Porque si conseguimos que se conozcan los términos del tratado, conseguiremos que los políticos que al final lo van a negociar y lo van a firmar sepan o tengan un coste por firmarlo. Sepan que no puedes firmar la claudicación de toda la protección contra a los derechos de las personas y a los derechos medioambientales en favor de los beneficios empresariales, y sobre todo que no puedes firmarlo sin coste. Y por lo menos que el coste político sea la expulsión de las instituciones, como le ha pasado al Partido Popular Canadiense. Tampoco quiero decir que sea la única razón, pero bueno, es una de ellas. Y bueno, ya os voy a dejar con Josu, que os va a hablar de el término más sectorial, las afectaciones del tratado, ¿vale? Buenas tardes. Yo voy a intentar concretar algunos de los temas y después algunas ideas generales también sí que voy a plantear. Algunas cosas, bueno, pues las pasaré por encima porque ya Raúl las ha comentado, ¿no? Igual empezamos con esta diapositiva y volvemos a alguna idea, ¿no? Pues es un tratado de libre comercio de inversión entre Europa y Estados Unidos. Esa es la que significan las siglas en inglés. Todo lo que hemos hecho también ha sido como traducirlo y simplificarlo. Yo creo que si cogemos esta idea nos quedamos con el resumen de lo que puede ser la charla o lo que es el tema. Las transnacionales, otro nombre de las multinacionales, ¿no? Es decir, son transnacionales pues porque no tienen patria, es decir, el dinero no tiene patria, se mueve por todas partes, ¿no? Entonces son transnacionales. Torpedean intereses y derechos de personas unidos. El maíz, por ejemplo, en la siguiente diapositiva viene que algo que clama al cielo, ¿no? Es decir, ahí se ve la línea verde, la producción, y después la línea roja, si os fijáis, a partir de los 80-90 es cuando empiezan las importaciones, es cuando se firma esto. Entonces Estados Unidos les vende pues, maíz transgénico, entonces a la cuna del maíz, que así lo hemos visto siempre en los libros de texto, pues al final resulta que tiene que importar. Y además no solamente tiene que importar maíz, sino que además su propia vida pues, va cambiando, ya no se alimentan tanto de las tortitas de maíz, sino que al final se alimentan de la comida basura, y son de Coca-Cola, y son de los países del mundo donde más tienen este tipo de comida, ¿no? Con lo cual se los han cargado como pueblo, no solamente económicamente, sino como pueblo y como cultura, ¿no? Bien, ya concretando igual un poco por bloques, ¿no? El tema de empleos y derechos laborales. He dicho lo que comentaba antes Zalba, o lo que comentaba la patronal, los estudios que al principio decían, hablaban de 1.200.000 puestos de trabajo. Bien, esos son teorías. Informes que hay por ahí, pero hay otros informes que dicen todo lo contrario. Hay un informe de la Universidad de Massachusetts, de Estados Unidos, que dice que se perderían en Europa 600.000 puestos de trabajo. Y es un dato que hoy mirándolo, pues en la web de Comisiones Obreras aparecía esa noticia. Es decir, bueno, parece como que lo confirma más. Pero también,
¿cómo se llama así? El Centro de Investigación de Política Económica de Londres decía que podría haber por lo menos 1 millón de pérdida de puestos de trabajo. O sea, que es que lo que dicen por lo menos o no es verdad o al menos es muy discutible. Yo creo que esa es la idea que me parece que es importante que nos quedemos. Ellos, los organizadores dicen unas cosas y hay gente seria y argumentada que dice otro tipo de cosas. Por lo menos vamos a discutir y por lo menos vamos a dialogar y hablar de esto. Es decir, si nos están mintiendo, pues al menos que quede claro este tema, ¿no? Y el tema de la seguridad alimentaria, el tema de los transgénicos, ya hemos comentado, no sé si merece la pena, pero bueno, el 70% de los alimentos en Estados Unidos están relacionados con los transgénicos, ¿no? Ah, bueno, sí, luego comenté otra cosa que se me parece importante. No, igual ya la comento antes. Antes de pasar a esto, el tema de los derechos laborales, ¿no? y de los puestos de trabajo. Es decir, 6 de los 8 convenios de la Organización Internacional del Trabajo no se han ratificado y de los otro tipo de acuerdos que no son tan importantes, de los 189, 175 no ha ratificado Estados Unidos. Pero igual también más grave, digo por el bloque que supone, Estados Unidos es la única democracia que no ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y no reconoce al tribunal, a una convención, el CEDAW, que habla de las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, otros acuerdos en esta línea del tema de mujer que no ha firmado, pues la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, ¿no? Eso no lo firman. Apoyo a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, trabajadoras y trabajadores domésticos. El año 2000 el convenio sobre la protección de la maternidad, todo eso se lo cargan, no lo firman allí en Estados Unidos. Con lo cual, ni los derechos generales ni los derechos específicos del tema de mujer, ¿no? Y el tema de los transgénicos, bueno, pues en Estados Unidos el 94% de la soja, el 93% del maíz, el 96% del algodón son transgénicos. En Europa prácticamente solamente es un 0,1%, en concreto en España es donde no se cultiva el maíz y en concreto en Navarra, aunque los datos son así. Eso ya sé que es un tema, pues, es decir, polémico, pues porque no dejan cultivar o no dan facilidades, pero luego resulta que se importa maíz, ¿no? En una empresa de allí de Pamplona estuve viendo y tenían ahí maíz importado de otros países y ponía, pero bueno, el etiquetado. Pero el etiquetado aquí al menos en Europa se exige, en Estados Unidos no. Que no solamente no lo exigen, sino al contrario, denuncian a una empresa que diga, no, mi maíz o mi algodón no es transgénico. Dicen, no, que da igual, es que son iguales, que se pueden, que tienen el mismo valor. O sea, ya cuestionan hasta que nos informen. Y ya es el colmo, ¿no? Lo que antes comentábamos, el ministro Cañete, ¿no? Dice, el maíz transgénico es una opción más respetuosa con el medio ambiente que el maíz convencional. Pues si eso piensa el ministro, en fin, es discutible que alguna gente que está por ahí, ¿no? El tema de los productos, pues en la elaboración de cosméticos solamente 12, pero esto es un ejemplo, es decir, allí el tema de todos los elementos químicos, lo que nos ha comentado antes Raúl, el tema de la precaución, el principio de precaución, es decir, que en Europa nos protege, en principio, mientras no esté demostrado algo que va a funcionar bien, no se saca al comercio y sin embargo allí es todo lo contrario. La administración es la que tiene que denunciar y la que tiene que investigar. Pero leía yo también en un informe que hacía la agencia americana que estudia estos temas, y entonces lo que hacía es darse por enterado de que Monsanto en concreto había hecho una transformación de un producto genético de otro maíz. Entonces dice, la agencia dice, bueno, nos damos por enterados de que la empresa esta dice que no hay ningún problema, que es lo mismo y que total, aunque sea es un producto muy similar y que tiene las mismas condiciones, con lo cual no creamos más problema. Pero entonces es que no hay un control. En Estados Unidos, por desgracia, no hay un control, ¿no? Bien, el tema de agricultura y ganadería, igual comentar algunas cosas, por ejemplo, que son bastante locas, ¿no? En agricultura, en Estados Unidos, irradian los alimentos. Es un tema que, como lo de las placas cuando vamos al médico, es decir, pero con cantidades todavía mucho mayores, pero los utilizan para la industria alimentaria y se basan en que para eliminar microorganismos patógenos, para inhibir la germinación, controlar la maduración, retrasar la descomposición, ¿no? Y entonces lo utilizan pues, con las aves, las frutas frescas, el cerdo, las hierbas, las patatas, el trigo y la harina, la lechuga fresca o en bolsas tipo iceberg y espinacas, todo ese tipo de sustancias están irradiadas. Entonces, claro, con esto hay una idea central, lo que vienen a decir de esto de igualdad, pero por la baja, ¿no? Es decir,
Lo que vienen a decir es que si en un país, en concreto en Estados Unidos o al revés, allí ha pasado ya una serie de normas y se puede vender en los supermercados, pues de la misma manera que se puede vender en los supermercados de Estados Unidos, que se puedan vender en los supermercados de Europa. O sea, que no tenga otro tipo de control. Lo más que, claro, como las medidas o los criterios son diferentes, eso es un problema bastante grande, ¿no? Por ejemplo, en concreto, la Unión Europea prohíbe 86 pesticidas que están permitidos en Estados Unidos. Yo, si a alguien le interesa, luego tengo ahí la lista de cosas, comentando un día con mi hermano de algunos productos, que decía, pero esto están permitidos en Estados Unidos, y decía, pero estos hace años que aquí ya no los utilizamos porque eran puro veneno. Era una maravilla. Funcionaban, pero Eran eficaces. eran eficaces, pero bueno, ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿No? Luego discutimos si quieres. Bien. Y el tema de ganadería también es un tema como muy importante, ¿no? Por ejemplo, a los animales, a los terneros, cerdos y pollos les dan antibióticos. ¿Para qué? Pues para que con menos comida puedan alcanzar un peso mayor. Entonces, no solamente como para curar enfermedades y infecciones que puedan tener, sino como un alimento más. El tema de las hormonas, en concreto la somatotropina para las vacas, porque aumenta la producción de leche entre un 10 y un 20%. La rotopamina, que es un fármaco, es un anabolizante parecido a lo que usaban, ¿cómo se llama? La contadora, aquella historia que tuvo con que se le había comido un filete, pues una cosa parecida, pues también para aumentar que den más carne las vacas, y en concreto decía que se utilizaba en un 45% de los cerdos en Estados Unidos y un 30% de los bovinos. O sea, que están haciendo unas cosas como rarísimas, ¿no? Y después todo el tema, por ejemplo, de los pollos. Es decir, en Europa se controla muy bien todo el tema de los pollos, pero desde el principio y todo el proceso. Ahí al final lo cultivan. Los crían como los crían y luego al final los pasan por cloro y lo desinfectan todo. Parece como que si al final ya le dan un baño o una pintura de cloro, de lejía en el fondo, y lo dejan limpio, pues parece que ya eso está limpio y que se puede comer. Pues eso es una marranada, probablemente, ¿no? Es que es totalmente diferente que si en todo el proceso se está controlando como se controla en Europa, ¿no? El tema del medio ambiente, por una parte, lo que hemos comentado, es decir, si aumenta el comercio, se aumenta, no digo el beneficio, no digo los puestos de trabajo, se aumenta el comercio, sobre todo entre Europa y Estados Unidos, luego veremos con el fracking, y que nos traigan aquí los materiales que llevemos allí, al final eso aumenta la contaminación. Hay un criterio fundamental que te da la soberanía alimentaria, de cultivar de lo de la zona y de intentar conseguir que se contamine lo menos posible. Estados Unidos tampoco ha aceptado el protocolo de Kioto, no lo ha firmado, que a pesar de los pesares de que no se cumple, con retrasos, poco, mal, pero bueno, algo es algo. Estados Unidos ni se ha molestado en firmarlo, ¿no? El tema del fracking ya hemos comentado, esa forma de extraer el petróleo, que contamina muchísimo más, que es rentable a partir de los 50 o 60 dólares por barril, y que bueno, pues ahí tienen sus peleas, pero que bueno, que no hace falta, lo que hace falta es potenciar todo el tema de energías alternativas, que es lo que no les interesa, ¿no? Y claro, Estados Unidos ha hecho las empresas multinacionales de Estados Unidos y de Canadá han hecho unas inversiones impresionantes y las tienen que rentabilizar. Entonces nos lo meterán. Aquí aparecen los proyectos que están previstos y aprobados en principio en Navarra, el proyecto Aquiles aquí en la zona de Cabanillas, que está bien por en la zona de Muga con Álava también hay, bueno. Lo que antes comentamos, el Parlamento Navarro anterior aprobó su rechazo. Sin embargo, el gobierno español lo llevó al Constitucional, con lo cual no se sabe en qué queda. El otro día leí algunas cosas, sí, pero... Sí, o sea, la declaran inconstitucional. Sí, pero no se sabe todavía si... De momento lo que hacen es impugnarlo, con lo cual hay una ley mayor que la autonómica, que por lo menos que no está en contra, ¿no? Con lo cual es una forma de preservar sus posibles... No sé si luego el gobierno que esté allí decide una cosa, Navarra o La Rioja o Cantabria o Cataluña no tengan nada que decir, ¿no? Bien. Bueno, aquí no aparecía... Antes de pasar a los servicios públicos, el tema de las finanzas también es importante, ¿no? Es decir, Europa sobre todo es la que más interesada... ¿Sí? Vale. Bien, acabo rapidito. Que Europa es la que más interesada está en que no haya ningún tipo de control al tema de las finanzas. Y hay dos temas que me parece que son importantes.
Esto repercutiría en el tema de eliminar los paraísos fiscales, que es una locura y que los tenemos aquí en casa, y después también el tema del impuesto a las transacciones financieras, que algo se había aprobado por ahí, entre ellos España había aprobado también una cosa muy descafeinada, pero algo ahí. Entonces, si no, lo que no quieren es que haya control, es decir, que hagan lo que les dé la gana a los bancos, que hagan con lo cual volveremos a tener otras crisis como la que tuvimos, ¿no? Aquí el tema de los servicios públicos, pues nos podemos reír un poco, pero yo creo que refleja muy bien, el otro la verdad es que lo hace muy bien. El tema de la privacidad de los patentes, aquí hay un tema confuso. El tema de las patentes, en el Transpacífico yo al menos leí una noticia del País, hablando entonces como que habían bajo de que Estados Unidos planteaban 15 años que estuvieran las patentes y que habían conseguido dejarlo en 5. Yo no sé si es verdad o no, yo quiero creer que es verdad, mucho me temo que no será verdad, pero aparecía la noticia así, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? El tema de la privacidad, lo mismo, como en Estados Unidos toda la fuente de información que tienen Google y todas estas grandes empresas, pues que luego la venden a la gente, ¿no? La venden a otras empresas y negocian. Con lo cual aquí, pues todavía de alguna manera estamos controlados, bueno, nos defienden. El tema de la democracia, que es bueno, pues lo que ha comentado Raúl, aquí los dos estos elementos, que el ISDS ahora en vez de llamarse ISDS, pues le llaman ICS, que no sé qué significa en inglés, pero bueno, que no nos engañen con los nombres, al final es puro maquillaje, quieren hacer lo mismo, pues ahora en vez de que antes eran abogados, ahora plantean al menos que sean jueces, y entonces ahora se puede apelar. Habría 15 jueces, 5 europeos, 5 americanos y 5 otros países, y hay luego también posibilidades de apelar, pero bueno, al final viene a ser lo mismo, y el Consejo de Cooperación Regulatoria lo que al final va a controlar todo y va a mirar con lupa todas las leyes que se hagan tanto en Europa como en Estados Unidos, para que sean coherentes con lo que firman, y al final ellos decidirán las leyes que queremos hacer, ¿no? Y algunas sentencias que, bueno, estos son otros ejemplos. A mí esta de Libia es impresionante, ¿no? Libia tuvo que pagar 900 millones de beneficios perdidos por un proyecto turístico. En el caso había invertido 5 millones, menudo negocio, ¿no? O sea, inviertes 5 millones y por lo que sea no funciona, no sé cuántos, entonces no, pues que me devuelvan todo lo que... En fin. También el dibujo este indica al final, es decir, el centro de la economía, ¿qué tiene? ¿Quién la tiene que ser? ¿Tienen que ser las personas, tienen que ser los pueblos o tienen que ser el dinero y ahí alrededor todos dando vueltas como tontos? Aquí lo que dicen algunos grupos políticos, los que no aparecen evidentemente, bueno, lo de Ciudadanos no lo tengo muy claro, yo estoy mirando, parece que de alguna manera se escabulle, yo no, al menos no acabo de encontrar declaraciones así contundentes a favor o en contra. Da la impresión de que están a favor, pero no acaban de decirlo claramente, o al menos yo no he encontrado información clara, ¿no? Lo que antes comentaba, que decía la Susan George, de Drácula y de Dartmouth. Esto es importante, que hablemos, que se comente, que exijamos información, ¿no? Y pues de momento nada más, gracias, y ahora pues, en el turno de todos hablamos, preguntamos o criticamos. Ahora, por favor, si queréis decir las preguntas que queráis todas seguidas y así las respuestas para no ir cortando. Levantéis la mano, por favor, si queréis. Más que pregunta, pues me gustaría, ¿no?, que se volviese a enfatizar en lo que a mi juicio es lo más grave, que ya no es que se haya desmontado el estado de bienestar, sino que se ha desmontado el estado de derecho. Y realmente es lo más grave, enfatizar. ¿No hay un poco pesimismo respecto a poder hacer algo? ¿No está la ciudadanía en poco movimiento? Por falta de información, ¿por qué? Pero parece que estamos como dormidos un poco. Llevamos tiempo ya. Yo te preguntaría cómo es posible que esto pueda suceder en unos países que dicen que son democráticos.
¿Qué argumentos utilizan los defensores del TTIP para justificar el secretismo de las negociaciones? ¿Quién está haciendo la negociación? Si no están los eurodiputados, no sé si hay esa información. Están los después. Sí, bueno, sí. Respondo yo el secretismo sobre por qué. A mí eso me parece una pregunta súper interesante. ¿Por qué dicen que son secretos? Dicen que son secretos porque si se conocen en la opinión pública pueden interferir en el éxito del acuerdo y pueden interferir en las negociaciones. Lo que no se dan cuenta es que queremos interferir en las negociaciones. O sea que si nos van a negociar una cosa tan gorda, pues queremos interferir, claro. Entonces, desde la perspectiva de queremos sacar esto adelante, es lógico que quieran mantenerlo en secreto porque cuanto menos se sepa, más fácil es que salga adelante. Saben que cuanto más se sepa, más difícil va a ser. Pero también les juega en contra, ¿no? Bueno, les juega en contra si lo hubiesen conseguido aprobar en 2014, como han aprobado el CETA en este septiembre. El CETA lo han aprobado este septiembre, ¿no? 4, lo sabían 4, lo del CETA. Si hubiesen conseguido aprobarlo en diciembre de 2014 y nos hubiesen hecho el informe de la Comisión Europea, que era todo súper bonito, y además nos lo dicen, no se cortan, pero en el prefacio del TTIP hablan de derechos humanos y hablan de... pero luego queda todo supeditado a los beneficios empresariales, queda todo supeditado a los términos del acuerdo. Entonces sí, está muy bien todo eso que decís y vamos a ser súper responsables, siempre y cuando no interfiera con los fundamentos del acuerdo, que es la protección del comercio y las inversiones. Entonces, ¿juega en su contra? Juega mucho más en su contra que sea abierto y público, desde luego. O sea, si lo consiguen mantener en secreto, les va bien. Y luego otra, lo del pesimismo del movimiento ciudadano que preguntabais. La ciudadanía no se mueve porque no lo conoce y porque además todos los grandes medios de comunicación de masas, yo no sé hasta qué punto hay orden directa, yo no sé hasta qué punto, cómo se hace para la ponderación de la importancia de las noticias, no sé cuál es el mecanismo, soy periodista pero no lo puedo saber. La realidad es que el movimiento ciudadano no se mueve porque no lo conoce. O sea, que estemos aquí en una charla de 60 personas en Tudela, es probable que yo me imagino que todas habíais oído hablar antes del TTIP, pero el otro día cuando yo lo presentaba en el Parlamento Abierto de Navarra, hubo varias personas que dijeron: lo primero que he sabido del TTIP me lo habéis contado aquí, y he venido porque había en el Parlamento. Por primera vez han abierto el Parlamento al debate, inauguramos los debates, hubo gente que vino a ver qué es eso del Parlamento y salió acojonada. Porque claro, dice, yo no venía a esto, casi decían, yo no venía a esto. Ya, pero es que nadie nos lo cuenta. Y si nos lo cuenta, nos ponen en una balanza que es muy graciosa, que es, en Arias Cañete o los poderes fácticos nos cuentan lo bueno que es el TTIP, y por otro lado están estos de siempre que están diciendo que va a ser malo, pero bueno, ya sabes. No. Es así como dan la información. Entonces, claro, siempre estamos estos pesados que queremos que nos hagan cosas y que estamos en contra del progreso y que estamos en contra... Y dices, hombre, yo no estoy en contra del progreso, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Quiero decir, esto es progresar, ¿no? Vamos a plantearnos las cosas, a ver si esto es progresar o no es progresar. ¿Vale? Sobre cómo puede ocurrir en países democráticos, pues lo dejo a vuestra interpretación. Yo tengo la mía. Y es que no sé hasta qué punto el hecho de que podamos votar cada 4 años podemos decir que esto es un país democrático. Si no ejercemos nuestros derechos democráticos constantemente, conscientemente y durante todo el rato, no podemos hacer nada. Y sobre el pesimismo, una cosa más, que se puede, que se puede parar. O sea, estamos en octubre, ya casi noviembre de 2015. La última previsión que han hecho es que quieren sacarlo para el segundo semestre de 2016. Esto ya es 1 año y medio por lo menos de retraso respecto a lo que pensaban. En junio hubo una votación sobre el ISDS, sobre el mecanismo de resolución de conflictos. En junio iba a haber una votación donde de tapadillo iban a sacar adelante un informe de la Comisión Europea que iba a decir que sí en el Eurogrupo. Resulta que, como hubo tanta presión ciudadana, como justo habían sido los días de lucha contra el TTIP, la socialdemocracia, el PSOE y todos sus coetáneos europeos se lo replantearon. ¿Y qué hicieron con la votación? Dices, ¿se habría perdido? ¿Votaron en contra? No, se suspendió la votación.
no se votó. Y de repente, el 8 de julio, justo cuando había pasado todo lo de Grecia, el referéndum de Grecia, cuando estábamos todo el mundo pendientes de si Grecia se iba del euro, no se iba del euro, no sé qué, aprueban las modificaciones que ha comentado Josu del ISDS y el 8 de julio se vota y nos lo cuelan. Y ya la socialdemocracia ya votó a favor. Como ha habido modificaciones y nos enteramos porque estábamos todo el mundo pendiente, las noticias europeas eran Grecia. Y colaron ese informe. ¿Esto quiere decir que es una derrota? No, esto quiere decir que les está costando más de lo que pensaban. Si nos quedamos quietos, les costará menos. Y si nos movemos, les costará más. Y como esto, ¿no? Esto es lo que decía Marx, ¿no? Que es la lucha de clases la que mueve el mundo. Pues al final, si tiramos para... porque ellos para su lado ya tiran todo el rato. Si tiramos nosotros para nuestro lado, pues conseguiremos equilibrar la balanza. Y si tiramos más fuerte, acabaremos ganando. A mí me parece que se han hecho cosas y se pueden seguir haciendo, ¿no? Hace año y pico, 200 y pico organizaciones a nivel europeo plantearon información, no hicieron caso, pero bueno, pero al menos ahí estaba. Luego, bueno, a consecuencia más o menos de eso, intentaron lavarse la cara y hicieron una especie de encuesta por internet y salieron que el 90 o 95% estaba en contra, con lo cual tampoco le dieron mucha publicidad, pero, o sea que eso es una cosa, si no ellos ni lo hubieran planteado. Poco a poco todas las informaciones, el hecho de verse obligados a dar informaciones, a dar la cara, a mentir al menos, a mentir o decir verdades a medias o lo que sea, pues eso es una consecuencia de que la gente quiere información. Todas las movilizaciones que ha habido, y sobre todo en Alemania y en Austria, ahí están muy fuertes. Los sindicatos europeos también, sobre todo con la resolución de los conflictos, el tema del paro, eso es un tema que les preocupa a todos los sindicatos. De hecho, en Navarra, sí, están todos los sindicatos, hay una coordinadora que hemos hecho contra el TTIP, y ahí están todos los sindicatos, todos. Hay alguno que está un poco así más cojo, pero bueno, no voy a decir cuál. Pero que están en contra y públicamente lo dicen y en sus escritos lo confirman así, ¿no? Y en todos los sitios, con lo cual eso es muy importante, los sindicatos tienen fuerza. Claro, luego haces una movilización, pues cuando hubo 250.000 en Berlín, pues se hizo una cosa en Pamplona y estaban 100 y poco. Bien, pero no sé, hacemos lo que podemos, es decir, pero hace falta estar ahí movilizándose y lo que hace falta es información. Pues esta mañana estaba en la radio, pues es una gozada. Y hay que utilizar todos los recursos que tenemos para... Yo creo que en la medida que la gente reciba la información dirá, es que esto no, pero la gente dice, pero ¿cómo es posible que unos políticos ahí, pero cómo pueden, una democracia dice, pero ¿cómo pueden aceptar esto? Pues porque es así, es que es así. O sea, que es que pintan muy poco los políticos. Al final los que mandan son los que no hemos elegido. Son los grandes poderosos. Y cambian ministros, y cambian leyes, cambian lo que les da la gana, ¿no? Yo recuerdo ahí, comentaba en la radio, ¿no? ¿Qué pasaba cuando querían poner los casinos en Madrid? Pues si había que cambiar la ley de que no se podía fumar, se cambia, y punto. Y si hay que regalarles el terreno, se regala. Y si hay que pues se hace. Es que al final es con la excusa de que crean puestos de trabajo, pues hacen lo que les da la gana. Entonces, bueno, pues habrá que plantarse y decir, no, esto no es así. Y después de quién negocia, negocian los funcionarios. Sí que están sobre todo con ¿cómo se llama? La comisión, pero también la comisión de comercio, y entonces ahí hay una serie de funcionarios, en hay un español, no me acuerdo cómo se llama, García, tiene un apellido así como muy normal y un segundo apellido, ¿no? Entonces son ellos los que están negociando, pero negocian, al final lo que están pactando parece ser que con los lobbies, es que al final ¿con quién hablan? Es que al final es lógico, con los europarlamentarios no, y menos con los de izquierda, o con los verdes, con esos de ninguna manera. Entonces al final ese es el tema, pero hay funcionarios que están negociando. No sé si hay 53, me parece que había. Sí, por parte estadounidense no sé cuántos. El español es que decía yo, que no me acuerdo el nombre, y tampoco es el jefe. El jefe europeo de las negociaciones. Sí. Es uno que es español. Tiene un apellido compuesto. Luego aquí tengo una frase de ¿Y quién lo ha nombrado ese...? Desde la Comisión Europea. Sí. O sea, no es oposición, funcionario de oposición, ¿no? Es un funcionario metido por la... Sí, son funcionarios europeos. Son funcionarios que han sacado la oposición para ser funcionarios europeos. Sí. Y que están allí, que están en Bruselas y están llevando a cabo la negociación. Van por áreas, ¿eh? Es que estaba buscando justo el documento y no lo encontraba donde aparecen los nombres de los 53, son nombres públicos, ¿eh? Y son por áreas. Pero el tema cuál es que son unos funcionarios que se están negociando, se están reuniendo para hacer su trabajo burocrático, su trabajo administrativo, que seguro que son muy buenos haciéndolo además,
atendiendo a quién, a las grandes multinacionales, que son con los que se están reuniendo sobre todo, ¿no? Entonces están armando un tratado, aquí hay un reportaje de la Corporate Europe Observatory, un informe. Los lobbies copan las reuniones con la Comisión Europea en torno al TTIP. Habla de, en los porcentajes actuales, el 9% de las reuniones han sido con grupos de la sociedad civil, ya ha crecido un poco respecto al 4% que os comentaba, también porque ha habido mucha respuesta social, han tenido que abrirse. Pero de los 288 encuentros que ha tenido la Comisión, 250 han seguido siendo con el sector privado. Con el sector privado, con empresas, con lobbies, con representantes de empresas. A mí me resulta sorprendente que los medios de comunicación o no están informados o no quieren, o qué pasa ahí, porque mira que llevamos tiempo, tú dices que es muy reciente, pero llevamos algún par de años, lo que sea ahí, que podían haber hablado, podían haber informado, podían haber concienciado y lo que sea, pero no, está en un silencio permanente. ¿A qué se debe eso? Presión, es que tú eres periodista, ¿lo sabrás? ¿Quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación? Bueno, están interesadísimos. El informe preliminar es de la Fundación Bertelsmann, que es la gran multinacional de medios de comunicación, una de las grandes multinacionales europeas. Los jefes están interesados en que salga el acuerdo adelante. Saben cuál es la manera de que salga. Es que se firme ahí. Esto soy yo, Raúl, el que lo dice. No está escrito en ningún sitio, pero entiendo que obedece a eso. No sé, porque ¿cómo se priorizan las noticias en los medios de comunicación? ¿Por qué una cosa sale y otra cosa no? Pues no lo sé. Si lo sabes, coño, ¿cómo no lo vas a saber? Hombre, es que hay intereses, claro. Es que al final sí. Así a nivel público. Luego las cañas, ya os cuento lo que pienso. Guayomi hizo unas declaraciones muy interesantes, tiene un vídeo cortito en internet, lo podemos ver, que es muy majo, pero son de las pocas. Pero se ha mojado, pero como se moja también con otros temas. Pero son muy poquitos los que se atreven a dar la cara, porque saben que salirse de la foto pues les cuesta. Es que ese es el tema. Es que esto es darte de bruces con el poder. El poder, no, es así. El poder, ¿quiénes son? Pues son los que tienen la economía, ¿no? Y son los que mandan, es que es así. Es que es así. He leído por ahí, no sé si será cierto, que siendo Barack Obama el que ha impulsado el acuerdo del TPP, no el TIP, sino el TPP, que sin embargo el Partido Demócrata está en contra. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Y por qué razón? Quiero decir, Por las no sé, razones que hemos comentado aquí, porque no, bien que no está claro, pero me extraña que, no sé, que el Partido Demócrata diga que... Sí, entonces va a apoyar en los otros para ganar, si se hace votación o cuando hagan la votación, se va a apoyar en los otros, en los demócratas para poder sacar adelante. No, pero yo he entendido como que el Partido Demócrata está en contra. Sí, pero los otros, sí, los de derecha sí, son los que le van a apoyar, sí. Entonces, la Hillary Clinton está en contra, ella públicamente ya le ha dicho que ella está en contra y va candidata también. ¿Cómo es posible un tema de estos? Sí, pero Obama apoya tanto uno como el otro, el TTIP y el TPP, los dos, van de la mano. Entonces, dentro de esa historia, bueno, de recuperar el poder para las grandes transnacionales. Es que al final... De todas maneras está muy bien que surjan esas voces, porque hay muchas voces dentro de quienes han podido impulsar el TTIP que se lo están replanteando. Y es más, dentro de voces que esperaríamos que favorecen el TTIP, aquello no es monolítico. O sea, el poder no es monolítico. Están surgiendo ya muchas voces en contra. De todas maneras, yo tengo a veces una afición, que es ponerme a leer la prensa o ponerme a leer lo que dicen quienes están en el otro lado ideológico del mío. Y un día encontré unas declaraciones de Yuri Minovas, que es un señor andorrano que ha sido embajador de Andorra en Estados Unidos durante un montón de años y que además es presidente de la New Liberal Society, no sé qué, o sea, una sociedad neoliberal que he declarado. Y este señor, en un desayuno de trabajo en una escuela de negocios en Barcelona, la EAE, planteó frases que son muy interesantes, sobre todo cuando las sacas de un contexto como aquel y las traes aquí. Una de las frases venía a decir algo así como que el TTIP nos va a permitir a las empresas obviar
los sistemas legislativos propios de cada región. Esa es la clave. En un desayuno de trabajo con empresarios y futuros líderes de empresas que están estudiando para ser directivos de empresas, encontraban la clave por la cual nuestra profesión y nuestros objetivos van a ser más fáciles de alcanzar. ¿Cómo? Gracias al TTIP, que nos va a permitir obviar la regulación de cada país. Entonces, a mí me arma cuando oigo a alguien del lado contrario decir lo que yo podría decir, con las mismas palabras que yo lo podría decir, lo que pasa que él lo recibe con aplausos y yo veo temblores cuando lo digo, no, pero es la única diferencia, dicen exactamente lo mismo. Y que esa TAC también, si alguien quiere, aquí tenemos unas oficinas.